Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Les doy la bienvenida a esta semana de sesión síncrona de repaso. Antes de iniciar con la sesión, me voy a permitir hacerles los siguientes comentarios. En esta semana no está programada como tal una clase para dar un tema en específico. Si se fijan en la plataforma y de manera opcional nos pidieron, o de manera ahora sí que voluntaria o de mutuo propio por parte de los tutores, que todos aquellos que quisiéramos dar una sesión de repaso la diéramos. Yo opté por dar esta sesión. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ya está configurado en la plataforma el examen parcial correspondiente al curso de contabilidad 1, que es el que estamos llevando con ustedes. Este examen estará disponible a partir del próximo viernes a las 00 horas y hasta el próximo lunes a las 23:59, ¿ok? Es decir, del 9 al 12 de julio, del 9 de julio a las 00 horas y hasta el 12 a las 23:59. Este examen consta de 30 preguntas. Esas preguntas obviamente son de todo lo que hemos visto en esta primera parte del curso, de los primeros 5 capítulos que hemos estado viendo, y es ponderable para efectos de examen parcial. Es importante comentar aquí también que se va a tener para cada intento un tiempo de 2 horas. El examen tienen 2 horas para contestarlo, es una cantidad muy sustancial de tiempo, y van a tener 2 intentos. Es decir, si en el primer intento por alguna situación no llega a ser aprobado o en un momento dado la calificación es baja y ya a criterio de usted volver a presentar, se van a tener 2 intentos para presentar este examen, ¿ok? Como les comento, hoy no vamos a ver un tema en específico, solo vamos a comentar de manera muy breve y muy a grosso modo cada uno de los capítulos que vimos en esta primera parte, y que siento que les puede servir de repaso general para llevar a cabo lo que viene siendo su examen parcial. Ahí en la plataforma vienen muy claras las especificaciones del examen. Se les recomienda obviamente usar el navegador Chrome, y si por alguna situación en específico llegan a tener algún problema con el examen, traten de guardar alguna pantalla o alguna evidencia para después mandar un correo a atención@ucnl.edu.mx exponiendo la problemática. ¿Por qué se dice esto? Porque a fin de cuentas hay que acordarnos que el examen es un examen en línea. Nos ha tocado a nosotros que al momento de que estamos inclusive dando una clase, por alguna situación no estamos exentos a que se nos vaya el internet, se nos vaya la luz, energía eléctrica por alguna cuestión climática, como ahorita que estamos lloviendo acá por el rumbo. Entonces puede que haya una situación de ese tipo. Vamos a suponer que ya sea su segundo intento y que por alguna razón se fue la energía eléctrica o se fue el internet, pues obviamente ustedes ya van a tener, en un momento dado, no van a poder continuar con el examen. Si no pudieran llegar a tener en ese momento una evidencia, pues sí, traten a la brevedad posible de mandar un correo a esa dirección que viene ahí explicando qué fue lo que sucedió, para que en un momento dado ellos nos digan qué es lo conducente y poder presentar el examen, ¿ok? Dicho esto, le reitero, recalco mucho eso, el examen empieza el viernes y se tiene viernes, sábado y domingo para contestarlo. Ya la próxima semana, más tardar, yo creo que entre sábado y domingo debe de estar cargado el siguiente tema que vamos a ver. Obviamente ahorita estamos hablando de la sexta semana, y la sexta semana es para efectos de examen parcial. La semana 7 ya vamos a ver, creo que es el capítulo de balance comparativo o estado de situación financiera, pero comparado con 2 periodos. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita lo que vamos a comentar así de manera muy, muy general es ver con ustedes cada uno de los capítulos que vimos. Si recuerdan, en la primera sesión vimos el tema del capítulo 1, reitero, del primer curso de contabilidad del IALA Flores en su edición número 22, y veíamos el capítulo número 1 que hablaba de lo que vienen siendo las nociones preliminares. No nos vamos a repasar todo porque si no nos tardaremos bastante. Es una sesión síncrona prácticamente de plática y de recordar algunos de los conceptos más importantes. En ese capítulo, si recuerdan, vimos lo que era la contabilidad, vimos cuáles son los servicios que presta un contador, cuáles son las características que debe de tener un sistema contable.
vimos conceptos muy generales y de introducción a lo que viene siendo la parte contable. Les hago mucho hincapié en esto porque a pesar de que nosotros, o las materias, más bien dicho, las carreras que ustedes están cursando, no son en sí una carrera de contaduría pública, pero la parte de la contabilidad va muy relacionada con cada una de las carreras que ustedes están cursando. Los administradores, para efectos de poder entender la información financiera que emana de los estados financieros que generan los contadores y poder interpretar y tomar decisiones. Los licenciados en informática administrativa, cuando apoyan a la parte contable o a la parte administrativa para desarrollar, probablemente no desarrollar sistemas, pero sí adecuar los sistemas contables al giro del negocio o proporcionar ayuda informática cuando se manejan sistemas electrónicos, ¿verdad? Y sobre todo la parte también, en el caso de los licenciados en mercadotecnia, para cuando son muy necesaria la información que emana de la parte contable y de la cual las personas que van a la parte de mercadotecnia pueden tomar decisiones respecto a cómo promocionar un producto de acuerdo a las ventas que se están generando de determinado producto, ¿ok? Entonces vimos en el capítulo 1 lo que viene siendo las nociones preliminares, qué es la contabilidad, quién en su momento se le considera el padre de la contabilidad, si es Fray Luca Pacioli, que él fue el que determinó el único sistema contable que existe en el mundo, que es la regla de la partida doble, aunque ahorita están ustedes viendo al principio nociones muy preliminares, y es el primer curso de contabilidad. Todo sistema contable se basa en la regla de la partida doble, es decir, a todo cargo forzosamente le corresponde un abono. Yo no puedo registrar contablemente una operación financiera o contable, valga la redundancia, sin que no le puedo quitar de una parte sin ponerle en otra, ¿ok? Continuando con lo que vimos en la primera parte del curso, vimos lo que viene siendo el capítulo 2, que habla de lo que era el capital activo y pasivo. En este capítulo vimos lo que es un activo, que son todos aquellos bienes y derechos que son propiedad de la empresa o del negocio. Vimos lo que es un pasivo, que son todas las deudas y obligaciones que tiene una empresa para con terceros, es decir, todo lo que yo tengo que pagar en un momento determinado. Vimos lo que es el capital, que el capital contable son todos aquellos recursos que se tiene para hacer frente a los compromisos. Cuando veamos o repasemos lo del tema del capítulo número 15, capítulo número 5, perdón, que hablaba de balance general, vimos que el activo menos el pasivo es igual al capital contable. Entonces, cualquier variación, tanto en las cuentas de activo y pasivo, va forzosamente relacionado a una variación en lo que es el capital contable. Vimos también que diferentes tipos de capital, cuál es el capital social, que son el capital que aportan los socios cuando constituyen una sociedad, llámese sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad limitada de capital variable, etcétera. Vimos que hay empresas así a muy grosso modo que no persiguen fines de lucro, es decir, que de alguna u otra manera no son creadas para generar dividendos o para generar utilidades, como las acciones civiles, asociaciones religiosas, etcétera. Y comentamos el capital propio, que es aquel que tiene o posee una persona. Vimos algunos ejemplos muy, muy puntuales de lo que es el capital, y a eso nos referimos o nos abocamos en lo que es el capítulo número 2. Posteriormente vimos el capítulo número 3, que hablaba de la denominación y movimiento de las principales cuentas de activo. Si se acuerdan, mencionamos algunas cuentas. Aquí voy a adelantarme un poquito al capítulo número 4, porque el capítulo 3 y 4 van muy relacionados. Si se acuerdan, vimos las principales cuentas de activo, que era caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, deudores, mercancías, almacén, y luego vimos algunas otras cuentas de lo que viene siendo maquinaria, equipo de transporte, terrenos, edificios. Vimos otras cuentas de activo como gastos de instalación, depósitos en garantía, rentas pagadas por anticipado. Y también vimos lo que viene siendo diferentes cuentas de pasivo, como proveedores, acreedores, préstamos hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, etcétera.
Eso lo vimos como denominación de las principales cuentas de activo y pasivo y mencionamos algunos ejemplos, como el ejemplo de la caja, que es todo el dinero que se tiene en efectivo físicamente en el negocio. Vimos la cuenta de bancos, por mencionar algunas, ¿verdad? De lo que son el dinero que tenemos depositados en las instituciones financieras. Vimos la cuenta de deudores diversos, que son todos aquellos adeudos que tiene alguien con nosotros, pero que no es por la venta de mercancía, como en el caso de los empleados. Si nosotros le prestamos a una empresa o un negocio un dinero a un empleado, como un anticipo de nómina o en un momento dado un préstamo personal, que algunas empresas lo manejan, pues ahí registramos esa deuda, la cuenta de clientes, que es todo lo que nos deben aquellas personas a las que les vendemos mercancía. Vimos la cuenta de mercancías en general, que es todo el producto terminado o lo que nosotros vamos a venderle a nuestros clientes y que es lo que nos venden a nosotros nuestros proveedores. Vimos la cuenta de terrenos, que son todos aquellos bienes inmuebles que están que corresponden a la tierra física, que son propiedad de la empresa, los edificios, que son todos los bienes inmuebles adheridos al suelo o al terreno. Vimos el equipo de transporte, que es todo aquel equipo que se utiliza para trasladar la mercancía, para el traslado de personal, etcétera, el equipo de cómputo, etcétera. Y de acuerdo a cada una de esas cuentas que vimos, clasificamos esas cuentas en diferentes rubros, en el caso específico del activo, y lo clasificamos en activo circulante, fijo y diferido. Ya mencionamos los ejemplos: circulantes, caja, bancos, clientes, deudores diversos, mercancía, etcétera. Activo fijo son terrenos, edificios, equipo de cómputo, equipo de oficina. Activo circulante son las rentas pagadas por anticipado, los seguros pagados por anticipado, los depósitos en garantía, los gastos de instalación, etcétera. En el caso de los pasivos circulantes, que también se clasifican en circulante fijo y diferido, tenemos en el caso de circulante los acreedores, que es todo aquellos adeudos que tenemos con un tercero y que le debemos por un concepto distinto a la compra de mercancía. Los proveedores, que es todos aquellos a los que le debemos por la compra de mercancía. En el caso del pasivo fijo o pasivo, el caso del pasivo fijo, perdón, o pasivo a largo plazo, que también se le conoce, vimos el ejemplo de los acreedores hipotecarios, mencionamos que así se clasifican porque generalmente es un periodo mayor a un año. Vimos documentos por pagar a largo plazo. En el caso de los pasivos diferidos, vimos las rentas cobradas por anticipado, los seguros cobrados por anticipado, etcétera. Y de acuerdo a esa clasificación, brincamos a lo que viene siendo el capítulo número 4, que es la clasificación del activo y del pasivo de acuerdo a su mayor grado de disponibilidad y en el caso de los activos, y de menor a mayor o de mayor a menor grado de exigibilidad, que son los pasivos. Cuando veíamos, reitero, son temas muy relacionados, clasificábamos, por ejemplo, vamos a hablar de los activos circulantes, veíamos la cuenta de cajas, y luego la cuenta de bancos, y luego la cuenta de clientes, y luego la cuenta de mercancía, y luego la cuenta de deudores, y estaban clasificados en un orden muy específico. ¿Por qué están clasificados así? Hay que recordar que el activo circulante es lo que representa o es efectivo o es lo que es más rápido su conversión en efectivo, por eso se clasifican como circulantes, es decir, tienen una constante rotación y nos dice que su constante rotación debe de ser menor a un año. Inclusive mencionábamos que aunque la literatura hable de un año, pues generalmente no nos vamos a esperar, en el caso, por ejemplo, de los clientes, a un año para cobrarle al cliente. Digo, generalmente es un periodo de un mes, 15 días, dependiendo de las condiciones de venta que hayamos plasmado con nosotros, con el cliente. Los bancos, pues obviamente es dinero que no tenemos físico, como en el caso de la caja, pero en el momento que queramos disponer de él, pues lo podemos hacer a través de una transferencia, un cobro de un cheque, etcétera. Y luego vimos el activo fijo, que también estos activos son, se compraron con el objetivo o con el objeto de que no sean vendidos, sino que simplemente son para la operación rutinaria de la empresa, como en el caso del equipo de transporte, edificios, etcétera. Vimos el tema de activos diferidos, que son todos aquellos activos que son pagos que se hacen de manera anticipada y que nosotros tenemos que ir recuperando ese pago con el paso del tiempo, como en el caso de los seguros. Si pagamos un seguro un año, pues obviamente estamos cubiertos un año.
Si el seguro vale 120,000 pesos, quiere decir que lo vamos a amortizar 10,000 pesos por mes y que el primer mes va a valer 120, el segundo ya va a valer 110 y así sucesivamente. Le vamos a ir restando 10,000 pesos hasta que al final del año ya no tengamos ese activo. Son pagos hechos de manera anticipada y que vamos a ir recuperando o que vamos a ir obteniendo su beneficio con el transcurso del tiempo. Es por eso que las cuentas de activo se clasifican en activo circulante, fijo y diferido. Y recordar que todas las cuentas de activo son todos los derechos y todos los bienes que posee una empresa. Caso de los pasivos, recordar que se clasifican de mayor a menor grado de exigibilidad, es decir, qué tan pronto tengo que pagar yo mis cuentas. Los proveedores, pues obviamente les tenemos que pagar prácticamente rápido, aunque nos den una mercancía a crédito, tenemos que pagarle rápido, pues si no nos vuelven a surtir. Aquí ya depende mucho de los convenios comerciales que se tengan entre cliente y proveedor o entre nosotros como clientes de ellos y ellos como proveedor de nosotros. Hay que acordar que cuando nosotros hacemos una compra de un bien o servicio, nos convertimos en algo que en cuestiones económicas se les llama y administrativas se les llama socios comerciales. Tú requieres un bien, yo requiero un bien tuyo y tú requieres mi dinero. Y así es como funciona la economía, ¿verdad? En su modo. Y luego tenemos los acreedores, que es lo que les debemos también a aquellas personas, pero que no necesariamente sea por la compra de mercancía. Vimos el ejemplo, que si vamos a comprar un mobiliario a crédito, pues sí le debemos a alguien ese dinero, pero no es por mercancía, es por un concepto distinto. Y obviamente esos adeudos se tienen que liquidar en un plazo menor de un año para que sea considerado, como pasivo circulante. Vimos el caso de los pasivos diferidos, que esos, su grado de pago, su exigibilidad de pago, aunque sea de una manera periódica, de acuerdo a un contrato plasmado, pues no tenemos la obligación de pagarlos en un año. Si nosotros sacamos un crédito hipotecario para adquirir una propiedad, un local, una sucursal o construir una sucursal del negocio, pues obviamente firmamos un contrato con la institución financiera que nos haga dicho préstamo en el que le vamos a decir, sabes que yo te voy a pagar a 5, 10, 15 años. Mencionábamos que es lo mismo que funciona, por ejemplo, con el caso del Infonavit. Cuando nosotros hacemos una adquisición de una casa a través de un crédito hipotecario con el Infonavit o con el banco, salvo cuestiones muy puntuales, pues generalmente nosotros no pagamos ese préstamo en un año, ¿verdad? Generalmente son a 10, 15, 20 años. Es por eso que su grado de exigibilidad es como fijo. ¿Por qué? Porque no se tiene que liquidar tan a corto plazo. Mismo caso de los documentos por cobrar. Si en un momento dado por pagar, si tenemos un documento que puede ser también un préstamo, un documento por cobrar también puede ser un préstamo bancario. No necesariamente le podemos pedir dinero al banco para una casa, también le podemos pedir dinero para adquirir capital de trabajo. ¿Cuál es el capital de trabajo? Los activos fijos, todo aquel activo que vamos a adquirir y que nos va a generar un recurso. Es decir, si yo ahorita digo, ¿sabes qué? Tengo proyectado el mes que entra esa producción o más, pero necesito una maquinaria, necesito más equipo de transporte. A eso se refiere con capital de trabajo, y el banco nos puede prestar el dinero para comprar ese capital de trabajo, ese bien que necesitamos para producir o vender más. Pero también, pues a lo mejor el plazo no es menor a un año, a lo mejor son 5 años el préstamo y se clasifica como pasivo fijo, ¿ok? Caso específico de los pasivos diferidos, pues obviamente son cobros que hacemos por anticipado. Suponiendo que la empresa tenga sucursales o que tenga propiedades en arrendamiento, pues podemos cobrar por anticipado una renta y obviamente ir disminuyendo ese cobro que hicimos por anticipado de manera gradual. Es algo parecido a los activos diferidos, solo que en el caso de los activos diferidos son pagos que hacemos por anticipado para poder irlos disminuyendo con el paso del tiempo. Son bienes que tenemos, pero que no los vamos a aprovechar en su totalidad en este momento, sino que lo vamos a aprovechar en un periodo determinado de tiempo. Y en el caso de los pasivos, son deudas, por así decirlo, que tenemos, pero que no las tenemos que liquidar en un periodo corto, es decir, las tenemos que ir amortizando de manera gradual, ¿ok? A eso nos referimos con que el pasivo y el activo está clasificado de acuerdo a en el caso del activo, está clasificado de mayor a menor grado de disponibilidad,
y en el caso del pasivo de mayor a menor grado de exigibilidad. Disponibilidad son bienes y exigibilidad son deudas u obligaciones. Y vimos también, brincando al capítulo número 5, lo que viene siendo el balance general o estado de situación financiera. Vimos que mencionamos que este estado financiero junto con el estado de resultados se le conoce como el estado financiero, los estados financieros básicos. Este estado de situación financiera, este balance general nos muestra la situación financiera de la empresa en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que practicar a una fecha en específico. Mencionamos que aunque la literatura habla de un año, pues generalmente puede ser periodos inclusive de un mes, meses, 4 meses, dependiendo de los controles administrativos y con qué tanta frecuencia se revise dicha información financiera por los administradores o por el consejo de administración, que son los que toman las decisiones en base a este estado de situación financiera. Mencionamos también que el balance general tiene que tener varios elementos, como es un encabezado donde se debe de poner que se hace referencia a que es un estado de situación financiera, la fecha a la que se está practicando y el nombre de la empresa a la que corresponde. Nombre de la empresa, negocio o persona física con actividad empresarial que corresponde a ese balance general. Debe tener un cuerpo, es decir, que debe de estar ordenado y clasificado de manera muy correcta, tanto el activo como el pasivo, es decir, que esté clasificado el activo en circulante, fijo y diferido, y vimos también que el pasivo debe estar clasificado de esa manera. Debe de tener un pie en el cual se debe firmar por parte del contador que lo elaboró, así como por la persona que lo autorizó, que generalmente es el dueño de la empresa, el representante legal o la persona designada por el control interno o la parte administrativa que sea autorizada para firmar ese estado financiero. Mencionamos también que hay 2 formas de presentar el balance general, en forma de reporte y en forma de cuenta. En el caso específico de cada uno de ellos vimos 2 ejemplos muy marcados y como regla general hay que recordar que el activo menos el pasivo es igual al capital contable. En uno de los ejemplos vimos que lo ordenábamos en forma vertical y se iban ordenando cada uno y al final al total de los activos le restábamos el total de los pasivos y nos daba el capital contable, y en el otro vimos que del lado izquierdo se pone lo que viene siendo todos los activos y del lado derecho ponemos el pasivo y el capital. Es nada más la forma de presentarlo. En uno es disminuir activo menos pasivo es igual a capital y en el otro es el activo es igual a la suma del pasivo más al capital contable. ¿Ok? Como resultado, los números deben de ser los mismos, solo varía la forma en la que se presenta. ¿Ok? También como cultura general, vimos también que aunque no es una pregunta que pudiera venir el examen, sí comentamos que la parte de la utilidad que se genera en un periodo o en un ejercicio dentro del estado de resultados debe de ir dentro de lo que viene siendo el capital contable. En el capital contable se plasma lo que vienen siendo las utilidades o las del negocio, tanto las del periodo ejercicio como las utilidades retenidas o pérdidas generadas de periodos anteriores o de ejercicios anteriores. Y también se plasma todo lo que son el capital, es decir, todo lo que los socios o las personas aportaron para constituir la empresa. Mencionamos también, creo que en el capítulo número 2, que las sociedades anónimas se constituyen con dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos para constituir una sociedad anónima. ¿Ok? Pues sería todo prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Como les comenté, es una sesión muy rápida de repaso. Decirles que se preparen para el examen. El examen relativamente, considero que es un examen sencillo. Les hago la recomendación amplia que como quiera revisen sus tareas, que revisen los cuestionarios autoevaluables y que le den una revisadita a los capítulos que vimos en el libro base que tenemos para esta materia. Y pues obviamente desearles que les vaya muy bien en el examen. Tentativamente nosotros vamos a estar viendo los resultados de manera gradual el fin de semana. Los resultados finales ya los tendremos el próximo martes y obviamente pues ahí les va a dar su calificación, ¿verdad?
No sé si tengan algún comentario, alguna duda de lo que vimos respecto a lo del repaso y sobre todo a la forma en la que se va a presentar el examen. Hago mucho hincapié en esto porque ustedes son de contabilidad 1 y pues yo creo que la primera vez que van a presentar un examen es importante que sepan cómo se presenta, ¿verdad? Abro los micrófonos antes de dar por terminada la sesión. ¿Alguna Todo duda? muy claro y completo, maestro. Muy bien, gracias, Mónica. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí. En el examen, no sé, es que no alcanzo a poner atención a lo último por un pendiente que tengo, pero ¿no va a poner ningún balance general como ejercicio o sí? No, el examen es una muy buena pregunta porque, qué bueno que lo comentas, José Antonio, porque se me olvidó comentarlo. El examen consta de 30 preguntas de opción múltiple. Ok. No viene ningún ejercicio como tal. Yo probablemente la próxima clase yo les ponga un ejercicio para que ustedes, de acuerdo a unas cuentas que yo les voy a dar, ustedes armen un balance general. Pero para efectos del examen es un examen teórico, no es un examen práctico. Ok. Son una pregunta con cuatro respuestas y obviamente elegir la correcta, ¿verdad? Bueno, ok. Muchas gracias, Muy profe. bien. No, vale. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Profe, Sí. nada más me quedó una duda de lo que es ya sea activo circulante o pasivo circulante. Mari, no sé si pueda subir un poquito su volumen porque casi no la escucho. ¿Me escucha? La escucho muy lejos. No se oye bien, maestro. De hecho, no se escucha Necesita bien. acercarse a la bocina. No soy yo, Compañera. pero preguntó sobre el pasivo circulante. Sí, ¿sí me Bueno, escuchan? ¿Sí me escuchan? ahí la escucho un poquito mejor, pero sí necesita pegarse un poquito más al equipo. Sí, es que traigo audífonos. Sí, no me quedó muy claro lo que es el pasivo circulante y activo circulante. No le quedó muy claro. Ajá. Ok, bueno. Mire, le comento así muy rápidamente. Hay que recordar que los activos y los pasivos se clasifican. Los activos se clasifican de acuerdo a su mayor a menor grado de disponibilidad y los pasivos se clasifican de su mayor a menor grado de exigibilidad. Los activos hay que recordar que son todos aquellos bienes y derechos propiedad de una empresa y los pasivos son todas esas deudas y obligaciones que tiene la empresa. ¿Ok? ¿Por qué están clasificados primero los activos circulantes? Obviamente dentro del rubro de activos. ¿Por qué están primero los activos circulantes que los demás activos, que los fijos y que los diferidos? ¿Por qué? Porque atendiendo ese grado de disponibilidad significa que es en la manera en la que yo tengo efectivo de manera más rápida. Es decir, que los activos que yo tengo o son efectivo o son de rápida conversión en efectivo. El ejemplo de la caja, es decir, es dinero en efectivo. El ejemplo del banco, que aunque no lo tenemos en efectivo, sí podemos disponer de él de manera inmediata. El caso de los clientes, que aunque es una cuenta por cobrar que tengo por una mercancía que vendí, pues generalmente yo no doy, o las empresas no dan condiciones de crédito muy extensas porque nos afecten la liquidez. Es como si usted vendiera a crédito algo. O sea, si alguien le dice, oye, véndeme tu televisor, pues usted va a querer que se lo paguen a 15 días o en la quincena o a la semana, pero no. Si le dicen, véndemelo y te lo pago en 3 años, pues va a decir, no, ¿verdad? Entonces, por eso está clasificado esas cuentas, por ejemplo, el caso de los clientes como circulantes. ¿Por qué? Porque su rápida conversión en efectivo es menor a un año. En el caso de los pasivos, también acuérdese que están clasificados como pasivos circulantes. A diferencia de los activos, los pasivos circulantes no es algo que tenemos que pagar en el corto plazo. Los activos son derechos y bienes y los pasivos son deudas, es decir, los clasificamos como pasivos circulantes porque yo tengo que hacer frente a esa obligación o tengo que liquidar esa deuda en un periodo menor a un año. Mencionaba el ejemplo de los acreedores, es algo a quien yo le debo. Le pongo el ejemplo que si yo compro un mobiliario
o compro algo a crédito y me dicen, me lo vas a pagar en un mes, pues obviamente lo tengo que tipificar ahí, porque al momento que alguien vea el balance general y va a decir, ¿a quién le debes? Estos acreedores diversos, ¿de qué son? Es que son las personas a las que le compramos el mobiliario. Ya sé que lo tengo. La persona que vea el estado financiero va a tomar una decisión en base a esa información y decir, ¿qué significa? Que yo lo tengo que pagar en un periodo corto de tiempo. Mismo caso los proveedores, son todos aquellos socios comerciales o aquellas personas a las que le debemos dinero por la compra de mercancía. Es decir, nos dan nuestra mercancía para nosotros revenderla y nos la dan a crédito. Vamos a suponer que si nos dedicamos a la compra y venta de, no sé, focos. Bueno, yo vendo focos, pero se los compro directamente a la fábrica. La fábrica es mi proveedor. Entonces la fábrica me dice, sí, yo te voy a entregar 1,000 focos para que los vendas, pero tienes un mes para pagármelos. Como un mes es un periodo corto o es menor a un año, pues obviamente yo lo voy a clasificar en el pasivo circulante. ¿Por qué? Porque su grado de exigibilidad o su forma en la que lo tengo que pagar es en un periodo muy corto. ¿Ok? ¿Sí más o menos queda claro? Sí, me quedó claro. Otra duda, profe, Sí. que había comentado sobre la cuenta del balance general en forma horizontal. Y había dicho que era una fórmula que era de... Sí, es que a fin de cuentas las fórmulas nada más son para efectos de presentación. Una es, mire, si lo vemos a grosso modo, el activo menos el pasivo siempre nos va a dar el capital contable. Ahí no tiene para dónde hacerse. Si lo quiere presentar, dependiendo si lo presenta en forma de cuenta o en forma de reporte, lo tiene que presentar de manera activo menos pasivo es igual a capital contable. Y en la otra forma, que es la más común, es el activo es igual al pasivo más capital. A fin de cuentas, el resultado del capital es lo mismo, lo único que cambia es la forma en la que lo presenta o la forma en la que lo analizan las personas que toman las decisiones. Ok, muy bien, gracias, profe. Muy bien, Mari, gracias a usted. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Maestro, Sí. en el examen parcial, ya ve que tenemos 2 oportunidades, ¿va? Sí. Por ejemplo, lo presentamos una vez y en ese momento va a ser la segunda oportunidad o hasta el siguiente día la segunda oportunidad. No, puede ser cuando ustedes quieran. Cuando quieramos. Sí, o sea, si tú dices que me fue mal en el examen, en la primera oportunidad y lo presenté el viernes, pues puedes presentarle otro intento el sábado, el domingo, el lunes. Hay que recordar que tú tienes, perdóname, tienes un periodo de 4 días para gestionar esos 2 intentos. Okay. Mi recomendación es que no lo dejemos al lunes a las 10 de la noche, ¿va? Esa es mi recomendación. Ok, sí, ok, gracias. Muy bien. Profe, otra pregunta, profe, ¿por qué nada más van a ser 2 oportunidades? Creo que me había comentado la maestra de inglés que iban a ser 3. 3, creo que sí. No, los lineamientos que nos dieron son 2 intentos, nada más. Para todas las materias. Al menos para la que nos dieron la contabilidad son 2. Habría que revisarlo con ella si a ella le dieron algún otro lineamiento, pero en el caso específico de nosotros son 2. Digo, no quiero decir que la maestra le esté diciendo lo que no es, probablemente se confundió, pero no creo que haya un lineamiento para una materia y otro lineamiento para otra. Hay que acordarnos algo, creo que cuando es examen final ahí sí son 3 intentos, o en el extraordinario, pero para este en específico sí le puedo asegurar que son 2. Sí, es que dijo la maestra, de hecho, que ella iba a preguntar, que no estaba muy segura porque, por lo mismo, que todos nos decían que nada más había 2 intentos, pero que ella iba a preguntar, no, realmente no nos aseguró. Sí, no estaba segura. Sí, no, de hecho sí lo que yo sí le puedo asegurar es que son 2 intentos. Digo, igual que, con respeto para la maestra, ¿verdad? Digo, no, a lo mejor también a ella le dieron una información incorrecta, sin embargo a nosotros nos dieron unos lineamientos, inclusive... Lo que pasa es... Permítame un segundito, aquí lo aclaramos, pero de inmediato.
Aquí tenemos los lineamientos para la configuración de los exámenes, porque obviamente nosotros nos piden que configuremos los exámenes de acuerdo a ciertos lineamientos, ¿va? Si a mí me dicen que yo le ponga 2 intentos, pues obviamente yo no le puedo poner que sean 3, ¿va? Aquí Sí, está muy claro, dice, la maestra no lo confirmó. son 30 preguntas, la duración máximo del examen son 120 minutos, 2 horas, como lo comentamos. La fecha de los exámenes es del 9 al 12 de julio y solo se permiten 2 intentos. Aquí está el lineamiento que nos mandaron de la universidad. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Son 120 minutos por cada intento, ¿no? Es correcto, sí, claro. Ok. Ok. Y nos vamos a basar al cuestionario, libros y qué más. Lo que ustedes tienen que tomar como base es por eso es los 5 capítulos que vimos, lo que vimos en la parte de los cuestionarios autoevaluables del SCORM, pero también denle una revisadita a cada uno de los capítulos, ¿verdad? De hecho, maestro, yo tengo todos los apuntes de todas sus clases y del SCORM y todo lo que nos acaba de decir ahorita viene exactamente igual como nos lo dijo. Si tuvieran, con los apuntes y el SCORM, con eso tenemos, con todo lo que acaba de decirnos. Es correcto. Digo, realmente no estamos buscando preguntas o sea, muy de doble sentido, ni muy capciosas, ni muy rebuscadas, valga la redundancia. Esto que yo les estoy dando es un mapa de lo que yo tengo, de lo que vimos. Qué bueno que prácticamente lo que aquí estamos viendo como repaso es lo que se vio. Yo como quiera sugiero que den una revisadita, pero prácticamente de eso se va a basar el examen. Tamagania, Aguayo, Pinzón, Sí, José Antonio. López Orozco. Pues me parece muy bien, profesor, que aparte de que pues tengamos los apuntes y también le demos una repasadita al libro, ¿verdad? Sí, es importante, digo, realmente la configuración del examen está hecha en base a lo que estamos viendo. Yo lo hago para efectos de también que refuercen un poquito lo que se les dio. Obviamente este es su primer tetramestre y obviamente a partir de la siguiente clase espero ya tener un poquito más de práctica de los temas que hemos estado viendo. Ya conforme vayan avanzando en la carrera, pues van a ver contabilidad 2, van a ver contabilidad 3. A lo mejor ya no les toco yo, ¿verdad? Pero sí es importante que la base que estamos viendo ahorita les sirva a ustedes para las siguientes consecuciones de la materia, ¿va? Ok, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No. Bueno. No, ninguna. Bueno, muy bien. Pues nuevamente agradecerles a todos. Les reitero, esta es una sesión que la dimos de manera personal. No nos piden a nosotros que hagamos una sesión de repaso. A nosotros nos piden que demos una sesión por cada una de los capítulos. Sin embargo, yo creo que siempre es bueno dar una recapitulación de lo que se vio, tanto para, como mencionaba la compañera Paola y no me acuerdo quién más, de los apuntes que tengan, de los scores y que obviamente den una revisadita para que el conocimiento sea más óptimo. Les agradezco mucho su tiempo y les deseo mucha suerte en su examen y si Dios quiere nos vemos la próxima semana en el horario habitual para ver el primer capítulo de la segunda parte del curso. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Sí, hasta luego, Mónica. Muy amable. Buenas noches a todos. Ya ahorita ya voy a cerrar la sesión. Buenas noches. Pues gracias, maestro. A tus órdenes, Gabino. Buenas noches.
De nada, Esmeralda, buenas noches.